Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos de Fren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy jueves 12 de octubre de 2023. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor. Juntos dejemos que Dios nos ilumine a través de su palabra. En Hebreos 4:12 nos dice la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos llega hasta los tuétanos y no hay nada ni nadie que a ella pueda resistirla. Porque la palabra de Dios, mis amados hermanos y hermanas, es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre las multitud y le dijo: Feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó: Felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo que nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que ustedes y yo seamos capaces de recibir la palabra de Dios, como dice allá en la primera de Tesalonicenses 2:13. No como palabra de hombre, no como cualquier cuentito, sino como palabra de Dios que es en realidad. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda preocupación, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la adoración, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación de hoy jueves 12 de octubre del 2023. Bienvenidos a la meditación del Evangelio de hoy. Hoy estamos meditando San Lucas, capítulo 11, del versículo 27 al 28. Me viene a la mente allá Josué 1:8, donde dice: lee, relee, medita día y noche lo que en este libro está escrito, para que puedas cumplir lo que en este libro está escrito y así tener éxito. Vamos a releer y vamos a meditar lo que el Señor nos dice a ustedes y a mí. Y el Señor hoy nos habla de tú a tú, de corazón a corazón. A veces nosotros pensamos: el Señor esto le está diciendo a tal persona. No, el Señor te habla a ti y a mí, de corazón a corazón. Lucas capítulo 11, versículo 27. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: Feliz la que te dio a luz y te crió. Entonces, esta mujer de entre la multitud puede estar admirado, igual que tú, igual que yo. Podemos estar admirados y decir lo mismo de Jesucristo. Feliz la Virgen María que dijo sí al Señor. Bienaventurada la Virgen María. Ella está halagando a Jesús, a la Virgen María en ese momento, pero Jesús le devuelve el halago con un caramelito de chocolate, igual que hoy nos da a ustedes y a mí. Nosotros admiramos a la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, la que llevó en su vientre a nuestro Señor Jesucristo, la que lo crió. Y Jesús nos dice esto. Dice: Jesús replicó: Felices los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Cuando Jesús está hablando a la multitud,
esta mujer se admira de la sabiduría de Dios, de Jesucristo, que es Dios. Feliz la que te dio a luz. Entonces, es de aquellas personas que puede que ustedes y yo seamos lo mismo que esta mujer cuando escuchamos la palabra de Dios. ¡Oh, qué linda la palabra de Dios! Hermosa la palabra de Dios. Cuando vamos a misa, qué linda la homilía del Padre. Qué hermosa estaba la primera lectura. Ojalá hubiera escuchado esa, mi vecino, mi vecina, mi familia. Ojalá hubieran escuchado. Qué linda que estaba. Nos quedamos admirando la palabra, como aquella mujer que dichosa la que te dio a luz, porque escuchando la palabra de Dios, ella estaba admirada. Jesús, a su vez, dice, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. O sea que hay un grupo de personas que simplemente se queda escuchando la palabra de Dios y se admira. Qué hermoso es Dios, qué lindo es el Señor, qué grande es su amor. Y escuchan su palabra, pero no la practican. Jesús le dice a ella, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la observan y la practican. Entonces, una cosa es escuchar la palabra de Dios, otra cosa es escuchar la palabra de Dios, a la vez ponerla por obra, la cual es más importante. Escuchar y practicar. Escuchar, practicar y enseñar. No solamente quedarse escuchando. Nos puede suceder a muchos de nosotros. Por ejemplo, vamos a misa, a la Santa Eucaristía. Escuchamos el Padre nos da una explicación, una linda homilía. Venimos con esa emoción. Y ahí terminó en la casa. No llevamos a la acción la palabra de Dios. Y hoy nos dice el Señor que nosotros, ustedes y yo, seremos dichosos siempre y cuando practiquemos la palabra de Dios. Entonces, si hoy ustedes o yo sentimos estar andando en desdichas, pensamos que nuestra vida no está bien, a ver, pensemos. El Señor nos dice hoy en su Evangelio que nosotros vamos a ser felices, dichosos, bienaventurados, cuando no solamente escuchamos la palabra de Dios, sino la ponemos por obra. Cuando leemos la palabra de Dios y la recibimos en nuestro corazón. No solamente leemos y se queda en nuestros labios. Cuando recibimos en nuestro corazón y recibimos ese mensaje del Señor que nos da a cada uno de nosotros, lo que está escrito en la palabra del Señor, el Señor nos habla a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. El apóstol Santiago, en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22, nos viene a recordar. De hecho, pueden leer ustedes Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 25. Santiago dice, desechando toda maldad de este mundo, reciban la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios los salva. La palabra de Dios nos salva. ¿Cómo tenemos que recibirla? Con humildad. Si esto dice Dios, yo lo creo. Si Jesús, a través de su Santa Madre Iglesia, me manda a hacer esto, yo lo hago, porque amo a Dios. Reciban la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios los salva. El versículo 22, Santiago 1:22 nos dice, pero no se queden solo oyendo, escuchando la palabra de Dios como esta mujer. Qué bonito habla Jesús. Dichosa la mujer que te alimentó y que te crió. Muchos nos quedamos ahí. Santiago dice, Jesús a través de la carta de Santiago nos dice, no se queden solo escuchando, pongan por obra. El que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra, se engaña a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros vivimos autoengañados por nosotros mismos? Pensar que porque escuchamos la palabra de Dios, porque leemos la Biblia, ya vamos derecho al cielo. Sin, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Ya vamos derecho al cielo. Pero Jesús es claro, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la observan y la cumplen.
porque a muchos de nosotros nos gusta escuchar la palabra de Dios y quedarnos ahí. Y Jesús es claro, Mateo 7:21, con esta termino. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Tenemos que hacer, tenemos que obrar, tenemos que obedecer. Hablando de obedecer, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. El castigo de Dios viene. Vamos a leerla juntos. Pueden buscarlo ustedes también. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Vamos a leerla juntos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Dios va a castigar a quienes. Vamos a ver a quienes va a castigar Dios. Entonces la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen al Evangelio de Jesús nuestro Señor. Qué lindo habla, pero ¿de qué me vale admirar tanto la palabra si no la observo? Jesús hoy nos dice claramente en su Evangelio, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Escuche, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Entonces, la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen al Evangelio de Jesús nuestro Señor. Entonces la llama ardiente, el infierno, castigará a los que no reconocen a Dios, a los que no tienen a Dios como prioridad en nuestra vida, como el primero y el último, el alfa y el omega, y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pidámosle al Señor, mis amados hermanos y hermanas, que nos dé la gracia de ustedes y yo, no solamente quedarnos en escuchar la palabra de Dios, que tengamos la fortaleza, la disponibilidad, la fuerza de voluntad, la gracia, que Dios nos dé ese poder divino de nosotros ser valientes, no solamente de escuchar la palabra de Dios, sino de practicarla y a la vez transmitirla a nuestros hijos, a nuestra familia. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Amén.